Y vamos a continuar ahora con el segundo principio de las máquinas térmicas. Empecemos por contar el ciclo de Carnot con más detalle. El ciclo de Carnot es el ciclo de rendimiento máximo posible. Este ciclo consta de una expansión isotérmica, donde se recibe calor de la fuente caliente, una expansión adiabática donde no hay intercambio de calor, una compresión isotérmica donde el sistema entrega calor a la fuente fría y una compresión adiabática donde no hay intercambio de calor para volver al estado inicial. Todos los procesos son reversibles. Esto es lo que hace que el ciclo de Carnot sea el de rendimiento máximo. Aquí tenemos el ciclo de Carnot representado en fórmulas para cada proceso. Como pueden ver, en los procesos isotérmicos, calor y trabajo son iguales como corresponde y se utiliza la fórmula que ya vimos en clases anteriores. Mientras que en los procesos adiabáticos, como el calor vale cero, el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía interna, o sea, menos el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Es fácil ver, como en realidad ya dijimos, que en el ciclo del Carnot el trabajo va a ser igual al calor absorbido menos el módulo del calor cedido. Mientras que el rendimiento, como ya vimos, va a ser 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Vamos a empezar ahora a describir algunos motores de uso corriente. El primero es el motor de Stirling. El ciclo de Stirling se parece bastante al ciclo de Carnot. Consta de una compresión isotérmica a temperatura fría, un proceso isocórico donde ambos pistones se mueven a la misma velocidad para mantener el volumen constante y donde aumenta la temperatura y la presión y se recibe calor. Una expansión isotérmica a la temperatura caliente. Y por último, un proceso a volumen constante nuevamente, donde ambos pistones se mueven a la misma velocidad, disminuyendo esta vez la temperatura y la presión, para llegar al estado inicial. El creador de este proceso fue un inventor escocés llamado Robert Stirling en 1816. Y reconozcamos que Carnot era más bonito. Bueno, pero eso no tiene la menor importancia y de lo que vamos a hablar es el rendimiento del ciclo de Stirling. Calculando simplemente el trabajo de todo el ciclo dividido el calor absorbido, queda una formulita como la que tienen ahí y que no pienso repetir en palabras. Obviamente la van a tener que saber de memoria para el final. El siguiente tipo de motor que vamos a ver es el llamado ciclo Otto. El ciclo Otto es el que se usa en los motores de combustión interna, o sea, los que tenemos en los autos. En su forma ideal empieza con una compresión adiabática. Después hay una absorción instantánea de calor a volumen constante cuando se produce la explosión del combustible. Después una expansión adiabática, que es cuando se produce el trabajo. Y por último, se vuelve al estado inicial cuando se extraen el calor a volumen constante, se expulsan los gases y se prepara la entrada de aire limpio.
El ciclo de Otto fue creado por don Nicolaus Otto en 1873. Y reconozcamos que el viejo tenía su pintusa. Y si lo que queremos es calcular el rendimiento, es fácil ver que solo recibe o entrega calor a volumen constante. De manera que el cálculo de rendimiento nos da 1 menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2, que son las temperaturas de los puntos de esquina de nuestro diagrama presión-volumen. O bien 1 menos 1 sobre R a la gamma menos 1, donde el numerito R es lo que se llama razón de compresión, de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Y el que sigue es el ciclo diésel, lo oyeron hablar de un motor diésel, por supuesto. El ciclo diésel fue creado en 1893 por un ingeniero llamado Rudolf Diesel. El ciclo diésel ideal empieza con una compresión adiabática que comprime el pistón y prepara la inyección de combustible. Después hay una absorción de calor a presión constante cuando se produce la combustión, seguida de una expansión adiabática que es cuando se produce el trabajo. Por último, el sistema libera calor a volumen constante, se expulsan los gases y se prepara la entrada de aire limpio. El calor se intercambia solo en los procesos que no son adiabáticos, o sea, en el isocórico y en el isobárico. O sea que es bastante fácil calcular el calor intercambiado. Lo que vemos acá es un diagrama de los ciclos reales de Otto y Diesel. Se pueden dar cuenta que lo que vimos antes respecto a esos ciclos eran idealizaciones. O sea, no existe un proceso adiabático, no existe un proceso donde no se intercambie nada de calor con el medio. Y eso lo sabe cualquiera que ponga agua caliente para tomar mate en un termo, ¿sí? Si esperamos el suficiente tiempo, aunque el termo sea maravilloso, en algún momento el agua va a terminar enfriándose. No existe tampoco el proceso isotérmico, ni el isobárico, ni el isocórico. O sea, son idealizaciones de procesos reales. Idealizaciones que nos permiten hacer cálculos y en realidad son bastante buenas aproximaciones. Hablemos ahora un poco de la relación de compresión. Se llama así a la relación entre el volumen total y el volumen de la cámara de combustión en un cilindro. Si llamamos PMS al punto muerto superior, que es la posición del pistón que corresponde al volumen mínimo de la cámara de combustión, y llamamos PMI al punto muerto inferior, que sería la posición del pistón que corresponde con el máximo volumen de la cámara de combustión, y llamamos B0 a la diferencia entre estos dos volúmenes, B2 va a ser el volumen de la cámara de combustión y B1 el volumen total, que sería B0 más B2. De manera que la relación de compresión va a ser B1 sobre B2. Podemos definir también la cilindrada como B0 por el número de cilindros. Y el rendimiento total del motor como el producto entre el rendimiento térmico o termodinámico que ya vimos por el rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico tiene que ver con el trabajo debido al rozamiento entre los distintos mecanismos del motor, el trabajo de bombeo de los cilindros, por ejemplo. Esto nos permite calcular un rendimiento total más realista que simplemente el termodinámico. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy y nos veremos la próxima.